Hola, bienvenidos a un nuevo video en su canal. No olvides que puedes apoyarme con tu suscripción y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Como vieron en el título, hoy les traigo el caso de El psicópata de Chalchuapa, Hugo Ernesto Osorio Chávez. Hugo Ernesto Osorio Chávez, ex policía, hijo de Antonio Chávez y Mercedes Osorio, quien nació en Santa Ana, Chalchuapa, el 6 de febrero de 1970. Cursó hasta 9º grado. Actualmente, cuando sucedieron los hechos, tenía 51 años. Osorio creció y vivió toda su vida en la calle al cementerio Vergeles del Edén, colonia Las Flores, Chalchuapa, Santa Ana. Hace más de 23 años ingresó a la PNC como una de las primeras promociones de la institución. En esa época su hermana compró una casa al lado a la par de la suya. En esos mismos años se acompañó con una mujer identificada como Flor. Procrearon 2 hijos hasta que ella lo abandonó porque él era muy agresivo. Se fue lejos de él. Este ex policía estuvo desde 1997 hasta el 2005. Fue destituido hace más de 16 años de la policía por el delito de estupro y una violación de una menor incapaz. Estuvo preso 5 años en los penales de Apanteo de Metapán y La Esperanza en San Luis Mariona. La historia de horror de Hugo Ernesto Osorio Chávez ha conmocionado no solo a El Salvador, sino a todo el mundo. El ex policía es indicado como un asesino serial. La mayoría de las mujeres víctimas, según ha confesado Hugo Ernesto Osorio, eran jóvenes a quienes contactaba con engaños en redes sociales, ofreciéndoles trabajo, como edecanes, incluso de llevárselas a México a trabajar. Con esas promesas, Osorio Chávez trasladó a algunas de sus víctimas hasta su vivienda, donde las violaba y luego las asesinaba. Una joven sobreviviente de ese entonces, de 15 años, declaró que en el año 2011 Chávez Osorio la contactó y la citó en el parque de Metrocentro San Salvador. Al llegar, para que tenga confianza, el asesino le dijo en ese entonces al adolescente que era hondureño y le ofreció dinero y trabajo en México, donde tenía un grupo de reggaetón. Además le ofreció comprarle cosas y arreglarle su cabello, pero a cambio tenía que acompañarlo a un lugar más privado. La menor fue rescatada por su padre, quien junto a la policía de El Salvador había planeado dar con el sujeto a raíz de la desaparición de su hermana. Cuando Osorio Chávez llevaba a la menor hacia el parqueo donde tenía su motocicleta, investigadores policiales intervinieron y lo capturaron, pero luego lo dejaron libre porque no lograron probar su responsabilidad. En Chalchuapa, Osorio Chávez vivía solo. Nunca nadie lo vio llevar a otra mujer, ni amigos y mucho menos conocidos. Los vecinos aseguran que lo veían regresar de noche, otros que de madrugada. Los vecinos veían a Osorio como una persona amable que no se metía con nadie ni con nada. Y también de pronto desaparecía 2 o 3 días y nadie sabía de él. Y era porque en ese entonces se iba para Cojutepeque, donde tenía conformada su familia de esposa, un hijo, su nuera y 2 nietos menores de edad. Hugo Osorio vivía en la colonia San Antonio. Llegó a esa zona hace más de 3 años, según relatan los vecinos. Primero alquiló una vivienda entre la primera y la segunda etapa de San Antonio. La fachada de la primera casa en la que habitó Hugo Osorio en Cojutepeque
Frente a esa casa, aseguran los vecinos, abordaba a Daniela Peña, de 14 años, quien desapareció el 26 de octubre del 2018. El ex policía también se acercaba a jóvenes para hablar de motocicletas. Le gustaba hablar de todas las que había tenido a lo largo de su vida, pero también para ofrecer sus servicios como coyote. Luego alquiló una propiedad más amplia en la San Antonio 2. Luego sorprendió que pagó un terreno y levantó bastante rápido su casa en la que vivía junto a su pareja, María. Contigua a la casa de Osorio había un previo baldío con un columpio que había puesto el mismo Osorio. En las tardes salía a sentarse debajo del árbol y del columpio. Los vecinos aseguran que le gustaba estar ahí y sentarse por horas. Era un asesino peligroso que andaba libre y su carrera criminal lo llevó hasta cometer una horrenda masacre en su propio 2 meses antes de los hechos. Osorio buscaba a sus víctimas por medio de las redes sociales, principalmente por Facebook. Así conoció a Jacqueline Cristina, de 26 años, quien era cosmetóloga pero también trabajaba en una gasolinera en Santa Ana. Fue ella quien le presentó a su madre, una ex secretaria jubilada que había puesto una tienda cerca del vecindario donde ella residía, en las afueras de la ciudad de Santa Ana. También tenía un hijo, Alexis, menor que Jacqueline. Estudiaba tercer año en medicina en la Universidad de Salvador, sede de Santa Ana. Era un joven callado, con ansias de superación, quien paralelo a su carrera estudiaba mecánica en busca de generar más recursos económicos. En los últimos meses, Osorio fue visto frecuentemente en la tienda. Al parecer, indujo a la familia a que enviaran al joven a Estados Unidos de forma ilegal y así reunir una considerable suma de dinero. La familia tuvo que hipotecar su casa, tuvo que hacer préstamos y así poderle dar a Hugo Ernesto Osorio $7,000 como anticipo de pago para que Alexis se fuera hacia Estados Unidos, guiados por el hermano de Hugo. Según revelaron las autoridades, al inicio del caso, el ex agente de la policía le dijo a Mirna que Alexis, su hijo, lo habían secuestrado y él sabía dónde lo tenían. Mirna, al enterarse, se fue inmediatamente a la casa de Osorio, ubicada en Chalchuapa, acompañada de su hija, Jacqueline. Hasta el momento no se sabe qué sucedió entre el lapso en que la madre y la hija salieron de casa y llegaron a la casa de Osorio, porque ningún vecino las vio ingresar a la vivienda. Hasta la noche del mismo 7 de mayo del 2021, que fueron escuchados sus gritos de una mujer joven saliendo entre la vivienda de Osorio. La mujer gritaba auxilio. De pronto los vecinos presenciaron como una joven salía corriendo. Tras de ella sale Osorio con un tubo de hierro en las manos. Al alcanzarla fácilmente, pues Jacqueline tenía una pierna lastimada, una vez la tuvo cerca, la golpeó fuertemente en la cabeza con el tubo que llevaba y luego la arrastra sobre el pavimento hacia la casa y cierra el portón. Y aquí viene una situación que me entristece y me preocupa muchísimo. Según el informe, el sistema de 911 recibe la llamada de alerta a las 11 p.m. del día viernes, pero la patrulla, conformada por 2 policías, llega sino hasta las 12:10 de la medianoche del día 8 de mayo. 70 minutos después, a pesar de que la subdelegación de Chalchuapa está a no más de 1,5 kilómetros del lugar. Este accionar tan tardío por parte de las autoridades ha sido muy cuestionado, y al respecto dijeron cosas como: el teléfono tenía 2 semanas sin funcionar, porque una tormenta eléctrica dañó la línea, que a veces no había personal suficiente o que no había
vehículos disponibles porque los jefes se los llevaban. También se dijo que no sabía bien cuál era la casa de Osorio. En lo personal yo me pregunto que si estos sabían lo que realmente era Osorio. Es por el hecho de su accionar tan tardío de las autoridades. Respuestas que jamás sabremos. Los policías dieron 2 vueltas al pasaje hasta que un vecino salió a indicarles cuál era la casa de Osorio, la número 11. Cuando los agentes llegan a la vivienda, de inmediato se percatan que en el portón salía mucha sangre. Tocan el portón pero nadie sale a abrir. Los policías piden apoyo a la sección táctica operativa para usar la fuerza y entrar, y así ingresaron a la vivienda. En el garage de la vivienda se encuentran 2 mujeres ya fallecidas, en ella los cuerpos de Mirna y Jacqueline. Una fuente reveló que Osorio yacía sobre uno de los cadáveres tras un fallido intento de cortarse las venas. Había intentado pasarse por muerto. Osorio fue trasladado al hospital de Chalchuapa mientras los policías seguían investigando, sin imaginarse que aquellos cuerpos que yacían tendidos en el piso serían únicamente la punta del iceberg, los que los llevaría a uno de los hallazgos más macabros. Durante la investigación encuentran en el patio, en una fosa, hallando allí el cuerpo de Alexis de 24 años. Recordemos que las 2 mujeres, Mirna y Jacqueline, llegaron al lugar a buscarlo. Junto al cuerpo de Alexis se encuentra otro cuerpo que más tarde se sabría era del hermano de Hugo Osorio. A partir de ese punto se comienza a encontrar en el traspatio de la vivienda, incluso en un canal frente a la vivienda, al menos 8 fosas donde habían cadáveres apilados. Entre esos cuerpos habían uno de 2 niños, uno de 9 años y la otra de 2 años aproximadamente. El forense Israel Ticas comentó que Osorio le había dicho que en la casa encontrarían de 35 a 45 cuerpos. Es importante mencionarles que este caso tiene reserva, incluso se le abre un proceso disciplinario al criminólogo forense Israel Ticas por dar información a los medios sobre los macabros hallazgos. Se sabe que la policía pactó beneficios judiciales con este asesino. Confesó a cambio de sus testimonios exclusivamente de 9 feminicidios, en las que según el fiscal no mató con sus propias manos, sino únicamente participó en lanzar los cadáveres a una fosa, siendo el único testigo de los feminicidios. Cabe mencionar que la Fiscalía hasta el momento no ha revelado los beneficios judiciales que recibiría Osorio por testificar contra los acusados que ya fueron detenidos. Entre los acusados se perfilan Ernesto Enrique Ramírez Álvarez, Juan Francisco Sarceños, Juan Alberto Góchez Escobar, José Ernesto Sigüenza Martínez, Henry Aníbal Olivares Perdomo, Nelson Alberto Olivares Perdomo y las mujeres Lorena Patricia Miranda Vázquez, Cindy Gabriela Mendoza Godoy, Ingrid Elizabeth Ramos Morán. La pena de Hugo Osorio incrementa arriba de los 100 años, aunque evidentemente no vivirá para la libertad jamás. Hugo Ernesto Osorio Chávez es trasladado al penal de Zacatecoluca. El presidente Nayib Bukele aseguró que Osorio pasará el resto de su vida encerrado en una celda con las ventanas externas y externas selladas, donde nunca más verá directamente la luz del sol. El criminólogo Ticas mencionó que tuvo la oportunidad de hablar con el asesino y que cuando le preguntó por qué lo hacía y que había cegado muchas vidas, el tipo únicamente
Se reía y mencionó: este tipo no muestra ningún arrepentimiento. Lo catalogan como un psicópata sociópata, que no está loco, que comprende la exactitud de sus actos. Ticas también aseguró que dentro de la casa habían encontrado máscaras como las del personaje de la película de terror Viernes 13. También se encontraron máscaras de la muerte, cuchillos, velas negras y figuras de la Santa Muerte. El forense cree que todos estos artículos eran utilizados para aterrar a sus víctimas antes de asesinarlas, y que también creía que con esto hacía rituales. El abuelo de Jacqueline mencionó que si no hubiese sido por el sacrificio de su nieta, las otras personas que estaban ahí enterradas no habrían tenido una tumba digna. El hecho de que saliera a alertar a los vecinos, aunque tristemente no se pudo hacer nada por ella sí pudo hacer mucho por todas las familias de los desaparecidos que yacían ahí dentro de esas tumbas. Hasta acá con el caso del psicópata de Chalchuapa. Muchachos, antes de terminar el video les diré que no confíen en nadie, mucho menos en las personas que conocemos por las redes sociales. Siempre tenemos que estar alerta ante estos asesinos, ya que hay muchos Hugos sueltos por ahí.